Entonces, muchísimas gracias de nuevo por tomarse el tiempo para venir a charlar con nosotros. Inauguramos hoy con usted la primera entrevista de la sección de entrevistas de la revista Conciencia Política. Así que bueno, lo presentamos, el señor Edgardo Esteban, excombatiente de la Guerra de Malvinas, estudió periodismo, derechos humanos, fue presidente del Museo de Malvinas y da clases hoy un día en la Universidad de San Martín, en la Universidad de La Plata, y está aquí con nosotros para charlar sobre nuestra historia. Así que bueno, ¿habría algún punto por donde le gustaría empezar? No, por ustedes quieran. Gracias por la invitación. Bueno. Quería que sea lo más libre posible, que ustedes puedan contar sin ningún tipo de prejuicio. Podemos hablar sobre Malvinas, ¿no? Porque cada uno tiene una mirada. Seguro. Malvinas es muy transversal. Hay muchas miradas y al mismo tiempo es una parte importante de nuestra identidad. Sí. Cuando Argentina salió campeona del mundo en el 2022, que veníamos hablando de este encuentro con Francisco, no te importaba cuando se lo celebrar que ganamos el mundial si la Laura de Boca, de San Lorenzo, de River, de Independiente o de Deportivo Morón, todos teníamos la celestina. Sí. Y el único evento similar a un acontecimiento como fue un mundial es el 2 de abril. En cada pueblo, por más pequeño que sea, no te preocupa que de al lado si es de derecha, de centro, de izquierda, si es mormón, judío, católico, apostólico romano o pentecostal, ponemos todas la camiseta celeste blanca y hacemos un homenaje a nuestros compañeros caídos. Entonces me parece que en esa perspectiva hay muy pocas cosas que nos unen a las y los argentinos. Y Malvinas es un tema que es parte de esa transversalidad. Así me parece importante poder hablar, mi mirada, ¿no? De que es la única. Seguro, es una fibra importante de nuestra historia, de nuestra sociedad. Bueno, me gustaría comenzar preguntándole desde el comienzo, cuando empezó a surgir toda esta problemática, esta noticia a su edad de 18, 19 años cuando tenía, y a lo largo del tiempo, ¿qué le pareció y qué le parece la decisión que tomaron de efectivamente ir a la guerra? Desde el humano, es una mirada. Justo el fin de semana estuve trabajando un libro de Pierre Bourdieu sobre el hábitus. Y fue increíble porque estoy haciendo una tesis y me cambió un poco el eje porque yo era un pibe de barrio, los mismos sueños que tenía cualquier chico de la zona oeste, de trabajar, estudiar, tener mi novia, ir a la cancha, ir al cine, ir a bailar los fines de semana y tener un proyecto de futuro. Cuando uno va a una guerra, el hábitus te cambia totalmente, porque si te dicen que puedes matar de ahí para abajo vale todo. Y cuando volvés en una sociedad que celebró la recuperación de nuestras islas, pero también cuando se anunció la derrota fue tan fuerte el impacto de que no estábamos ganando como se decía. Cuando se dijo las batallas del puerto argentino ha finalizado, la gente salió a la calle a repudiar al gobierno que estaba, que fue el camino hacia la democracia, pero al mismo tiempo fue una sociedad que no quiso hablar de Malvinas durante mucho tiempo, no un día, un mes, no años. Y lo que se habían olvidado era que habíamos gente de carne y hueso, soldados. Y fue muy difícil para nosotros porque estábamos como marginados, escondidos, nadie nos quería aceptar. Yo, con mi rebeldía, que me planteé un cambio muy fuerte cuando subí a Canberra, porque era un barco que la prensa argentina decía que estaba hundida, que estaba hundido. Yo quería ser agrimensor ante las Malvinas. Y eso me cambió el eje y cuando volví empecé a plantearme por dónde iba a empezar mi nueva etapa y decidí hacer periodismo. Y ahí necesité escupir mi dolor, sacar mi angustia. Había empezado la problemática del estrés postraumático, que es una enfermedad colectiva, de los suicidios. Y entonces me puse a escribir, pero como hacía Antonio Artaud, cerraba los ojos y escribía desde el alma. Así, no me importaban los puntos, las comas, los acentos, ni las faltas de ortografía, sino escribir.
E hice un libro muy aferrado al embarazo de mi compañera en ese momento, que todavía estuvimos estar juntos, y porque ahí estaba la vida en esa panza. Entonces me aferré a la muerte, pero para mí era cerrar una etapa, lo que nunca pensé que iba a ser un nuevo eje en el cambio de hábitos. Porque ese libro lo que abrió fue, además de la causa, de la cuestión o de la gesta de Malvinas, empezó a hablar de la causa de Malvinas, de la parte humana, la problemática de los traumáticos, la problemática de la angustia, la problemática de la violencia de género, de los suicidios, del alcoholismo, la religión, que pasa y que era la guerra que tenemos cada uno de los que hacemos una guerra, pero es una guerra que cada uno tiene de forma individual. Ustedes también tienen sus propias guerras internas. Y eso abrió un debate necesario, que fue creciendo porque hizo entender a la sociedad que había una realidad que estaban distraídos. Ahí están los excombatientes. Entonces ya lo veían no solo vendiendo ballenitas, como pasaba hasta ese momento, sino que empezó a haber políticas de Estado y empezó a haber un cambio. Y hoy los excombatientes es el faro que acompaña a la sociedad. La gente los abraza, están orgullosos de lo que nos cruzan, nos sentimos. Pero fue todo un proceso. Llevó más de 40 años esa construcción de esos hábitos. Porque si yo no hubiese sido la guerra, hubiese sido una persona con otros proyectos, otras realidades. Entonces esa mochila está. Y yo quise ir a Malvinas porque me iba de baja el 4 de abril. El 2 de abril, cuando fue la recuperación de las islas, mi madre fue la única persona con sensatez, con mucha madre, con la sabiduría de barrio, que me dijo: ¿cuántas mamás o cuántos soldados estaban yendo a la Plaza de Mayo a celebrar una guerra? ¿No? Porque no se tenía la ilusión de la guerra. Para mí era una aventura. Cuando el jefe de la unidad me dijo: usted está de baja, si quiere puede irse. Dije: no, yo quiero ir a Malvinas. Para mí era ir 3 o 4 semanas a un lugar maravilloso como las islas, lo que nunca pensé que iba a caer una bomba, y cuando cayó la primera bomba dije: ¿qué es esto? Y me cambió. Ahí me di cuenta de que había sido muy ingenuo y que la guerra era parte de otra realidad. En la contratapa de Iluminados por el Fuego digo que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. Hay una frase muy parecida que habla de la vejez. Y lo que tenemos que tener en claro es que cuando la prensa dice 649 soldados murieron. Por suicidios murieron más. O por suicidios mueren, o 150 personas mueren por la pandemia del COVID, o 44 marinos y marinas mueren cuando se hunde un submarino. Sí. Para la prensa es un número. La tapa de un diario, como pues esto no lee el diario porque estamos en la era digital, es la página que se va diluyendo cuando va disminuyendo la noticia. Es decir, vamos viendo otras noticias, seguramente que ahora ya estamos cerrando la etapa de Francisco para empezar la etapa del cónclave, y entonces ya no es decir, el eje de todo lo que fue emocionalmente lo que vimos estos días. Sí. Pero para una mamá que pierde un hijo o una hija, para un papá, un hermano, una novia, un amigo, esa mamá que pierde un hijo en la guerra se levanta todas las mañanas, si no agarra el celular para ver qué noticias hay, cómo está el tiempo, qué un mensaje que tenemos en Facebook o en Instagram, en TikTok, sino que se levanta, mira la foto de esa etapa, que es la etapa de ese hijo, y le prende una vela todos los días. Entonces lo que tenemos que entender, que yo por lo menos mi camino fue esa construcción humana de la guerra. No creo en los Rambos, creo que somos gente con una mirada humana, y de esa perspectiva rescato mi experiencia de Malvinas y rescato lo que fue la guerra para que ustedes la puedan entender también, porque para ustedes es muy lejana la guerra. Si yo hacía una retrospectiva del año que nací, el 62, a lo que fue al final de la Segunda Guerra Mundial, en el 45 habían pasado 17 años. Sí. 17 años para mí era una eternidad, yo no sé, cuando tenía 15 años, 20 años, para ustedes 42 años, es casi medio siglo, entonces es muy lejana esa guerra. Para mí no, para mí está todos los días. Entonces tenemos que hablarla con unos códigos que ustedes lo puedan entender, y fundamentalmente las y los jóvenes. Por eso me parece importante charlar con ustedes y que lo puedan tener claro. Seguro. ¿Estoy hablando mucho? No, por favor, estamos muy bien. Preguntarle sobre su cargo en el Museo Malvinas, cuál fue el camino, cómo llegó hasta ahí. Yo toda mi vida trabajé de periodismo, hace 43 años que soy periodista. Como le decía recién, siempre conté historia de 2 minutos. Era el corresponsal, el reportero,
cambié a la digitalización, pero mi artesanía siempre fue la misma, hacer los guiones, hacer los textos, que haya sonidos para poder tener 3 o 4 sonidos para poder intercalar con el texto, y lo que se ve en los noticieros, que aún hoy me llama quien era ministro de Cultura, que fue el director de Iluminados por el Fuego, y yo la única condición que le puse es que no quería ser un museo partidario, quería ser un punto de encuentro, cosa que me ha ido extraordinariamente bien. Yo sigo charlando con el nuevo director, tengo una buena relación, y no se ha cambiado eso que te contaba cuando veníamos hacia acá, de la experiencia inmersiva Pisar Malvinas, que se hizo durante la pandemia, porque había que acercar a la gente joven lo que era la experiencia de Malvinas con las herramientas que ustedes usan. Y estaba muy preocupado porque fueron 2 años duros de la pandemia. Por suerte pudimos hacer máscaras, hicimos 54.000 máscaras durante la pandemia en el museo, que se transformó con unas impresoras 3D que hacían las vinches, y conseguíamos el cetato y hacíamos las máscaras. Pero después había que seguir innovando en el museo, y trabajamos en esa experiencia que era para las escuelas, para los estudiantes, que llegamos por suerte hasta que lo pudiera hacer el propio Papa Francisco en sus casas en Santa Marta. Pero compartía la mirada de Tristán, el ministro, de no hacer un museo digital, virtual, porque en un museo hay que ir, hay que tocar, hay que ver, hay que estar. En un mundo que hoy sacamos cientos de fotos en un día para que sea de ese día. Es loco, ¿no? Porque antes sacaba fotos para tener un recuerdo, ponerlas en álbumes, uno veía. Yo sé lo que hago todas las mañanas. Tengo 3 hijos, una hija de 31, una hija de 28 y mi hijo de 21. Pongo la foto del día, una foto de algún momento que vivimos en el colectivo, la que se vivió en la tribu, ¿no? Porque ellos también viven todo el tiempo como sacando fotos para poner en las redes. Entonces pasamos y no vemos esa historia. Y lo que tenemos que entender es que un museo, o lo que uno cuenta, tiene que tener como un espejo retrovisor. Vos vas caminando, pero al mismo tiempo tenés que ver qué pasó en nuestra historia. Y Malvinas no es solamente el conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982. Malvinas tiene más de 500 años, cuando un capitán llamado San Martín las denominó y las censó, que era parte de la tripulación de Magallanes, ¿no? Que Magallanes llega a la Patagonia y llama a Tierra del Fuego porque era lo que creía el infierno de Dante Alighieri. Entonces él creyó llegar a la tierra donde Dante decía que allá en el sur estaba el infierno. Y de repente uno se desvió y encontró 2 islas, y esto se las llamó las Islas Censó. Y después hubo población, o quisieron estar los franceses, los británicos, después los españoles, que estuvieron más de 32 años, un número importante de gobernadores. Después empezó el proceso de Argentina, y después vino la usurpación por parte de los británicos. Entonces tiene toda una historia que hay que contar. Hay un camino del pensamiento. Hay referentes como José Hernández, que seguramente ustedes lo conocen, que es quien escribió el Martín Fierro, pero antes de escribir el Martín Fierro, en 1860 tenía un diario que se llamaba El Río de la Plata, y él debatía con Bartolomé Mitre y debatía con Domingo Faustino Sarmiento sobre las Islas Malvinas. Y lo mismo pasó con un señor llamado Paul Boursac, un francés que fue como Borges 40 años director de la Biblioteca Nacional, y que como Borges quedó ciego. Pero antes de eso hizo un libro extraordinario que después el primer socialista legislador de América, que fue Alfredo Palacios, lo llevó al Congreso para que se pudiera leer en las escuelas y entender lo que era Malvinas. Entonces hay un montón de historias, y hay vuelos como el de Miguel Fitzgerald en el año 64, el desvío de un avión de aerolíneas por parte de 17 jóvenes en el año 66. Sí, Malvinas es un montón de historias que hay que seguir contando, que hay que seguir marcando, porque para mí hay una palabra que es fundamental en esta construcción hacia historia, que es la palabra soberanía. O más que la palabra soberanía, la palabra soberanías. Porque no es solamente la soberanía territorial o marítima, es la educativa, es la económica, es la educacional, es la comunicacional, es decir, estamos acá con comunicadores, con estudiantes. Entonces me parece que tenemos que entender que Malvinas es parte de esa camiseta argentina que significa no solamente 2 islas,
lo que significa casi 6 millones de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma marítima continental, que fue ampliada por Naciones Unidas en el año 2017. Es el territorio antártico argentino, porque si vos agarrás la cordillera de los Andes, pasás por el pasaje Garibaldi, que está al norte de Ushuaia, la cordillera sigue y vas a las islas San Pedro Shetland, Georgias, Sandwich, Orcadas, hasta llegar a la península antártica. Es la continuación de la cordillera de los Andes, todo ese proceso. En cambio, en Malvinas, si vos sacás el agua, que es lo que está en la experiencia inmersiva que hicimos en el museo, es parte del continente. Están en la plataforma marítima continental y tiene mucho de la Patagonia. Y si uno va hasta lugares en Ushuaia como el lago de Roca, hay turbas, hay turbales como en Malvinas. Entonces, me parece que es importante trabajar todo eso que tenga que ver con la flora, con la fauna, con lo que significa la reserva híptica que hay, el desguace que hay de la pesca del calamar. El calamar que comes en España o en Europa es de nuestra zona, de nuestro mar argentino. Entonces, creo que es un tema a debatir, porque Malvinas es un pasado, pero también es el presente. Pero yo creo que lo que tenemos que pensar que es el futuro. Económicamente, ustedes piensan que solo de regalías pesqueras, el calamar entre el año 1983 al año siguiente de la guerra, hasta el año 2021, los británicos se llevaron de pago para permisos pesqueros 187 mil millones de dólares. Es un dinero importante, ¿no? Para un país que tiene tantas dificultades económicas. Entonces, está todo el romanticismo, la pertenencia, la identidad. Sin hablar también de los hidrocarburos encontrados, de la y bueno, y después, aparte ellos están disputando la Antártida. Seguro, sí. En el espacio antártico argentino, con Chile también. Sí. Ahí está la mayor reserva de agua potable, está el 80% casi del agua potable del planeta. Se va a discutir dentro de 20 años el Pacto Antártico. Sí. Y si uno dice, si tuviera una visión satelital de las islas de la Antártida, vos tenés Malvinas, que son 2 islas muy pequeñas, el control del pasaje Atlántico-Pacífico. Pasa algo en el canal de Panamá, un terremoto. Todos esos barcos tienen que volver a pasar por ahí. Y después, si vos decís, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué países o qué continente está? Oceanía. ¿Qué países está? Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda. Que pertenecen a la comunidad británica, parte de la corona británica. Sí. Y está la Sudáfrica, que también fue durante años parte de esa comunidad. Pero si vos ves Ciudad de Cabo a la Antártida, o Oceanía, o Australia, están más de 2.000 o casi 3.000 kilómetros de distancia. De Ushuaia a la península antártica hay 990 kilómetros, es decir, que hasta por distancia nos pertenece parte de ese territorio. Entonces hay que trabajar mucho sobre ese tema, porque me parece que es el futuro también de la economía, ¿no? Un país que tiene todo el potencial para ser un gran país y que a veces nos cuesta tanto no entenderlo y siempre estamos en tantas gritas y tantas disputas, y que me parece muy injusto para ustedes, ¿no? Yo creo que hay que darle una Argentina mejor a ustedes, y hay que trabajar, y creo que Malvinas puede ser un eje, un camino para ir construyendo esa alternativa. Y con respecto... necesitamos el café. Con respecto a esto que hablaba de la distancia, no solo histórica, sino geográfica, y a nivel de conocimientos, de educación para con los jóvenes, ¿cuál cree que a futuro podría ser una clave, una herramienta para que las generaciones presentes o venideras sean conscientes de nuestra soberanía en todos los aspectos que incluye la palabra? Yo creo que lo primero que no tenemos que generar fanatismos, sí pasión. Yo soy un apasionado del fútbol, pero me divierto después con las cargadas, y a veces en este país parece que todos tenemos una sola verdad. Y el tema de Malvinas hay muchas verdades, hay muchas miradas. Lo que creo que si pudiéramos dejar de lado a veces esos personalismos, esos individualismos, todos los que estamos acá, incluida la compañera de ustedes que es de Ecuador, si yo te digo, si estás de acuerdo que las Malvinas son argentinas, ¿sí o no? ¿Hay alguno que esté en desacuerdo? ¿Cuántos callados? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, ahí empezamos, ya tenemos un punto de coincidencia. No me parece justo que haya esa pesca abusiva
en torno a nuestras Islas Malvinas porque son recursos para la Argentina. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya tenemos 2 puntos, y así con los hidrocarburos, y así con la defensa de nuestra Antártida, y así con la defensa de nuestra Patagonia. Y yo creo que si somos un poquito más ambiciosos, es decir, en un desarrollo de una flota marítima pesquera que pueda trabajar con esos recursos naturales, que haya una zona de investigación científica, sigue todavía, pero creo que hay que profundizar, que es Pampa Azul, que es como que hay ahí abajo de ese mar inmenso, y cuántas reservas o cuántos alimentos, porque tenemos atrás, casi llegando a la Antártida, también hay como una especie de reservorio de una flora, una fauna y energético, porque el petróleo se está acabando y la nueva etapa la estamos viendo con los híbridos, con los autos eléctricos y con el litio, entonces va a haber nuevos recursos. Y creo que en esa perspectiva, si seguimos hablando, vamos a tener 10 puntos de encuentro y de coincidencia. Y bueno, trabajar sobre esas coincidencias, dejar de lado, porque yo con mucha gente que no comparto, pero sí sé que tengo esa coincidencia. Empecemos a construir esa alternativa. Es como, tenemos una selección que salió campeona del mundo y estamos viendo a ver si por ahí le tocó mal una pelota o no nos gusta el color de la camiseta, es decir, no valoramos lo que tenemos, ¿entendés? Es decir, después hay detalles que cada uno tendrá su mirada para debatir, para disentir o para discutir. Pero creo que lo que tenemos que buscar son los puntos de encuentro y que son muchos. ¿Cree que a lo largo de la historia argentina, si es que lo hubo, si se encontró algún momento en el que hubiéramos estado más cercanos a recuperar la soberanía de las islas? Bueno, en los años 60 es un proceso interesante a partir también de lo que fue la resolución 2065, de la presentación que hizo el canciller Ruda del gobierno de Arturo Illia, porque ahí se exigió el diálogo con el Reino Unido. Pero al mismo tiempo hubo una gran aproximación de los habitantes y del continente, que fue hasta casi el 82. Después el gobierno militar generó cierta distancia, se fue dilatando y especialmente cuando se decidió la toma de la recuperación de las islas. Pero durante los 70 los habitantes de las islas tenían una cédula con un pasaporte blanco que venían al continente en los vuelos de líneas aéreas del Estado. Yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF, el combustible era YPF. Si vas al Museo Malvinas, todo el desarrollo de gas que se estaba haciendo para la población que vivía con turba, con pedazos de panes de tierra disecados para la cocina y para la calefacción, iba a ser el gas del Estado. El correo era el correo argentino. El aeropuerto que aún hoy funciona en Puerto Argentino lo hizo la Fuerza Aérea Argentina y se inauguró el 12 de noviembre del año 52 con una bandera argentina y con una bandera británica. Veraneaban en Cariló, estudiaban en el San George en Quilmes o en Córdoba. Y hoy el más anti-argentino, se llama Patty Watts, sigue siendo hincha de San Lorenzo. Vos podés cambiar muchas de las cuestiones, pero el fútbol no lo vas a cambiar. Yo no creo que se haga de River de Boca, ella debe tener su equipo, tenés esa raíz, esas pertenencias. Y eso creo que se perdió. Y después se hablaba que había un proyecto durante el gobierno de Perón, pero Perón murió en el 1 de julio del año 74 y no se logró. Perón presentó en octubre del 73, apenas asumió como presidente, que el 10 de junio sea el día de los derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas y el Atlántico Sur, y que todos los 10 de junio, creo que es a las 9 de la mañana, hay que izar la bandera en homenaje a las Islas Malvinas, que después se potenció con el tema de nuestros países. Llevándolo quizás al plano más internacional, justo rozó. Mi pregunta es si encuentra quizás alguna similitud con el conflicto Rusia-Ucrania en términos de soberanía territorial con nuestro problema. Es que ahí hay un tema de Malvinas dando vuelta al hecho de la actuación o el reconocimiento que hace un gobierno, porque es ocupación de territorio. Entonces es muy finito, muy sutil por dónde se tiene que manejar, porque yo creo que Argentina en eso
tiene que tener mucho cuidado. Es lo mismo que pasa con Taiwán y China. Sí. Uno de los países que más acompaña a Argentina en el caso de Malvinas es China. También por una cuestión estratégica, porque China también tiene intereses y injerencia en la Antártida, no somos ingenuos, pero siempre votó a favor de la resolución 2065 y siempre acompañó en el grupo 77 más China, en el BRICS. Ahora, es un aliado, lo tenés ahí. Ahora, si vos salís a reconocer Taiwán, Paraguay lo hizo, por ejemplo, perdés un aliado como China y un ámbito importante de naciones que acompañan a China, que son aliados de China en ese grupo de los 77, que fueron incondicionales siempre de Malvinas. Sí. Entonces, es muy difícil lo que es el contexto de la agenda política. Y lo de Ucrania y Rusia tiene ese límite, porque en definitiva es el tema del territorio, y bueno, lo que se debatió hace unos días atrás con el 2 de abril, que es el tema de la autodeterminación de los habitantes de las islas, que es un tema muy complejo, muy difícil, y que ningún gobierno hasta el de hoy se ha permitido dar participación o protagonismo a los habitantes de las islas, porque son ciudadanos que fueron implantados ahí, fueron traídos ahí, fueron expulsados, como pasó en las islas en Chagos, sí, en la García, en Chagos, que se sacaron y se evacuaron a los ciudadanos porque decían que había una epidemia de rabia, y los británicos hicieron y tomaron esas islas para hacer una base militar, y después ahora se la están alquilando a los Estados Unidos, y la Corte Internacional de La Haya les reconoció que tienen que devolver las tierras a sus habitantes naturales. Entonces, en Malvinas, cuando comienza el conflicto bélico, el 1 de mayo, hay un impasse de 12 horas que propone Belisario Betancur, que era el presidente de Perú, y Javier Pérez de Cuéllar, que era el secretario general de Naciones Unidas, con la mediación del otro lado de Francia y Estados Unidos, que después fue Canadá, que representaba al Reino Unido. De los 7 puntos que estaban en disputa, había 6 que estaban de acuerdo, Argentina y el Reino Unido. Igual Margaret Thatcher tenía ya la decisión política de hundir al crucero General Belgrano y no quería llegar a La Paya, quería recuperarla porque no veía como una nación menor de lo que era la estructura de la OTAN, y ya con el movimiento crucero Belgrano se rompió todo ese acuerdo. Pero de esos 7 puntos, ¿sabes cuál era el único que no estaban de acuerdo? La autodeterminación. Entonces, ni siquiera en ese contexto se aceptó la autodeterminación. Por eso es un tema muy delicado que hay que tenerlo con mucha distancia y mucha prudencia, porque marcas un precedente que después va a ser muy difícil. Sí. En el caso de una disputa entre 2 países, Argentina y el Reino Unido, sí, entonces se tiene que dialogar entre 2 naciones. Sí. Trayendo a la mesa la población de las islas, le quería preguntar sobre la política del presidente Menem y la estrategia de seducción de su canciller Ditela con Rajoy y De Poo. Yo lo conocí mucho de Ditela, y vino varias veces a mi oficina. Fui el primer excombatiente que vuelve en el 99. Creo que hace cumplió 25 años, saqué el libro que se llama Malvinas, Diario de Regreso. Fui como periodista, como decían mis amigos, ¿cómo no vas a ir? Porque, ¿qué había pasado en ese momento? En el Reino Unido se detiene a Augusto Pinochet por pedido de la justicia española por delitos de lesa humanidad. Entonces se abre ahí lo que hablábamos antes, hay una especie de grieta entre el Reino Unido y Chile, en la Argentina aprovecha y lo que logra es que dentro de las negociaciones para que vuelva y para que dejen que vuelva Pinochet, se cortan los vuelos a las islas. Entonces los británicos estaban preocupados porque no había vuelos, no había conexión. Entonces, en ese contexto que se acuerda de vuelta a hacer los vuelos, aparece un Chile y dice, bueno, ahora que vayan los ciudadanos argentinos. Y ahí es cuando hay un primer vuelo que fue el 7 de agosto del año 1999, donde vamos alrededor de 47 argentinos en ese vuelo de línea. Yo fui por Telemundo, yo era corresponsal extranjero. Y entonces, 3 o 4 amigos periodistas me dicen, tenés que ir, si vos sos periodista. Entonces hablé con la Cancillería al principio tuvo cierto recelo, después Jorge Raventos, que era el vocero del canciller Ditela, dice, no, está bueno, se habló con la embajada británica
no puso objeción y fui. Y llegué como periodista y terminé siendo tapalodero como excombatiente, ¿no? El cementerio, la polémica, todo. Y ahora estoy volviendo, por última vez quiero volver, pero voy a volver con mi hijo ahora, fin de mayo vuelvo. Pero quiero cerrar una historia, un libro que estoy escribiendo y aparte porque quiero ir con uno de mis hijos. Solo ya no vuelvo. Y Ditela, cuando volví del viaje, me venía a visitar, a preguntar, porque él tenía muchas ganas de ir a las islas. Creo que él no se lo supo entender, creo que también fue un contexto político complejo. Él buscaba una aproximación, quizás lo de los ositos Winnie Pooh, ese no era el camino. Creo que también hay que ser más diplomático y más que la diplomacia de la cortesía, no tampoco llegar a algunos extremos. Pero fue un camino, no es el que yo hubiese buscado, y tampoco el de la ruptura, sino que hay que buscar caminos de diálogo, porque sin el diálogo no vamos a lograr nada. Ahora, por dónde pasa es difícil y complejo, porque ya ahí venía con el precedente del Acuerdo de Madrid I, el Acuerdo de Madrid II, que fue como el Forador y Duncan. Uno quiere tener vínculos, pero vos lo que no le puedes dar la facilidad del recambio, porque los vuelos que hay ahora de Brasil, que van a Córdoba, lo que facilitan es el cambio del personal militar que está en la base, de los que están en las plataformas petroleras, a los que trabajan en los barcos factorías. Y lo que nosotros tenemos que entender es que es un ida y vuelta, vos podés darles eso, pero ¿qué te dan a cambio? A cambio nunca recibimos nada, siempre estamos en la demanda permanente, ¿no? Cuando después fui 3 veces más a las islas. En el último viaje fui a hacer algunas notas y logré poder viajar en un barco factoría. Yo estaba trabajando para los medios extranjeros afuera. Y entonces recorrimos y filmamos todo lo que era la pesca, el calamar, los barcos factoría, que eran barcos españoles. Y fue muy divertido porque antes de bajar del barco decidí entrevistarlo como ustedes al capitán del barco. Empezamos a charlar una buena nota con el capitán del barco, que era de Madrid. Y mi última pregunta fue, ¿de qué cuadro sos? Y me dijo, soy del Real Madrid. Ah, le digo, compraron buenos jugadores argentinos, le digo, compraron a Gago, a Gago y a Higuaín. Acá es hincha de Boca, algo así, ¿no? Higuaín. Y me dice, sí, porque acá en tu país, en Argentina, tienen buen fútbol. ¿Cuándo me dijo tu país en Argentina? En Puerto Argentino lo hice decir 3 veces. Lo que era la nota final seguía hablando de fútbol, pero él hablaba y el español, que era de Galicia, no gallego, sino que era de Vigo, se puso enojadísimo porque me decía, vos rompiste el pacto porque yo te dije recorrer el barco y empezaste a politizar, y yo no politicé nada. Sí, porque no empezaste a hablar de Argentina. No, lo dijo él. Bueno, entonces terminamos a las discusiones terribles con este señor Miguel. Me terminaron casi echando, no sé si ahora puede entrar, porque pero yo me fui feliz porque le había dicho que diga 3 veces Argentina en donde es Argentina, ¿no? Vos pensás que en el Mundial de Fútbol, el único lugar del planeta donde no se pudo poner una camiseta celeste y blanca, una bandera argentina, porque Argentina salió campeona, fue las Islas Malvinas, que está a la misma distancia de Londres que la misma distancia de Buenos Aires de Doha, ¿no? Decime que para Doha, ¿no? Bueno, ¿considera que la causa Malvinas fue utilizada políticamente por distintos gobiernos? Es una cuestión política. Quien diga que no, todo es política. Hay distintas miradas y distintos matices. Yo en lo personal creo que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado. Hay 3 temas que para mí no deberían. Si un país coherente con cualquier gobierno, yo no cuestiono ningún gobierno, tiene que tener, hay 3 temas que no son negociables. Uno es la causa de Malvinas, o la cuestión Malvinas, sino que es lo diplomático. Eso tiene que darle continuidad. ¿Cómo se dio en lo que es esa posibilidad de que una institución de la Cancillería, que empezó en el año 2005, aún hoy perdura, la misma persona,
la señora Armas, y que fue la que logró 1.600.000 kilómetros más de expansión de nuestra plataforma marítima continental, reconocida por Naciones Unidas, porque si era una política, no importaba si era Macri, Cristina, Néstor, Alberto Fernández, o no importaba el actual gobierno, había que hacer una política. Y como Malvinas tiene que ser una política de Estado, por encima, no como el ambiente sustentable, es decir, yo creo que lamentablemente tendríamos que defender nuestro ambiente sustentable y todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos que hay en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no? Todas estas cuestiones que ya hay temas que no se pueden discutir más, ya están. ¿Sí? Hay un cambio cultural, el rol de la mujer en una sociedad que siempre fue muy machista, entonces hay una cuestión de igualdad y de género que es una causa que no se puede mirar para atrás. El tema de género no se puede mirar para atrás. Creo que el legado que deja Francisco en eso es muy claro, ¿no? En esa construcción él estaba muy preocupado por el medio ambiente, las encíclicas de él. Hay una en particular que uno debería leer para entender lo que es el planeta, que lo tenemos que preservar, que cuidar, ¿no? Esta contaminación. Los datos, sí. Sí, exactamente. Ustedes lo ven. Sí, lo vemos. ¿Están de acuerdo por ahí? Si no sé si... Sí, seguro, sí. No sé, controversia, no. No, por favor, no. Lo analizamos desde varios aspectos, pero sí es muy importante. Pero está bien, pero que se debata, pero que no se claudique esa lucha, ¿entendés? Es decir, el debate tiene que estar siempre. Sí. Pero lo que no puede estar es un tema que no puede esconderse, no se puede ignorar. Porque es el mundo de ustedes, es lo que yo ya estoy hecho, ya estoy de vuelta, pero pienso en mis hijos, en mi nieta, y quiero que tengan un mundo mejor que el nuestro. Y estamos avanzando donde uno es demasiado rápido, demasiado salvaje. ¿Cómo evalúa la representación política de los veteranos hoy en día? Hay muchas miradas de veteranos, mismo en el gobierno, hay muchas miradas. Yo creo que siempre hay asignaturas pendientes. Es un tema que siempre es político, el tema de los veteranos. Yo en eso soy muy respetuoso de todas las miradas, aunque muchos no respetan por ahí las miradas que uno puede tener. Pero me parece que lo importante es debatir. Creo que sí que se ha logrado y se ha avanzado mucho, ¿no? En muchas asignaturas pendientes. Hoy hasta vas a un supermercado y hay lugar para estacionar. Me vergüenza para los excombatientes. O los peajes, y a la vez creo que ha habido un resarcimiento económico. Creo que sí hay que apuntar mucho más fuerte al tema de la ayuda psicológica y psiquiátrica, porque ya estamos grandes. Y seguramente que de los que estamos acá, nadie piensa en la muerte, porque a ustedes nadie piensa en morir. Y yo la conocí a la fuerza. Yo entendí que había una muerte muy prematura. Hoy ya estoy más cerca de esa muerte. Entonces, creo que uno se va a ir, no preparando porque quiero vivir muchos años más. Como buen argentino tenemos que hacer ahora el cálculo de cuántos mundiales de fútbol me quedan. Cuántos ya pasé, ¿viste? Entonces, eran 4, entonces ojalá. Y creo que en eso hay que contener mucho más, porque hoy estamos no solamente con lo de la cabeza, sino con lo físico, entonces hay que tener mucha más contención, ¿no? Y creo que hay avances muy importantes en eso. Gracias. Con respecto a los jóvenes, ¿qué papel piensa que desempeñan los jóvenes en la reivindicación de la soberanía sobre las islas? Me sorprende mucho porque hay una subestimación siempre de los grandes hacia los jóvenes. Siempre nos creemos más vivos, más... Al mismo tiempo, bueno, tengo hijos adolescentes que dicen, papá, déjate joder, siempre lo mismo, me aburro. Me pasó el otro día, fue un canal que no conocía, se llama Luzu. Y yo estoy hablando poco,
pero vine acá porque era para, no sé si por ahí, si me invitan a la universidad, no sé si vengo, pero era para ustedes y me parecía importante. Y le pregunté a mi hijo, me dice, uy, pues se la pasan diciendo, te digo lo que me dijo mi hijo, ¿puedo con mi libertad? Sí, y se la pasa diciendo pavada y hablando de sexo. Entonces me dice, si te invitaron a hablar de Malvinas es importante, tenés que ir porque le vas a dar una vuelta. Y me invitaron media hora y terminé hablando 1 hora y media. Éramos un profesor de historia que lo que tengo en la facultad, otro excombatiente veterano de Malvinas, y fue muy bueno porque había contenidos como tienen ustedes acá. Entonces lo que sí hay que charlar y hay que marcarles estas cuestiones y que entiendan que no hay una sola verdad, pero sí que me hagan, yo me siento muy cómodo acá hablando con libertad, ¿viste? Y sin prejuicio. Después ustedes cada uno dice, bueno, dijo cosas buenas, dijo no tan buenas, pero yo siento que a veces me pasa con los excombatientes que te cuentan nada más que lo que vieron en la guerra, que la guerra. Y yo viví la guerra, les quiero contar otras historias, porque la parte de soberanía, es nuestro territorio, es nuestra larga historia, es nuestro futuro. Y creo que hay que trabajar en esa construcción. Hay gente del lado de ustedes muy buena con el tema de Malvinas. Y no, lo que no podemos hablar de lo que no se conoce, lo que se ignora. Lo importante es poder transmitir y usar estas herramientas que tienen ustedes acá para poder multiplicar esas voces. Pero para mí, yo me voy y sigo con Malvinas. Ustedes dicen, bueno, ya lo entrevistamos, número 1 cerrado, número 2, vamos a hablar de... Pero por lo menos si se quedan un ratito pensando, bueno, algunas cosas me llevo. Y esta noche cuando están con la almohada dicen, mira, me dijo Malvinas, pero la guerra interior. Yo me voy contento, porque vos decís, dejaste algo, dejaste una huella. Uno tiene que dejar esa huella para que haya una... Perdón, pero estoy muy motivado por lo que pasó con Francisco, por ese encuentro que lo charlábamos con los chicos cuando veníamos hasta acá, que me invitó a su casa en Santa Marta a hacer pisar Malvinas. Y él decía, es la única vez que voy a estar en mi territorio. Y le dije, no, va a ser así. Y al final fue la realidad. Porque si de forma virtual, la única vez que caminé por Malvinas, tuve esa posibilidad. Y él dejó una huella grandísima. Hay mucha gente que seguramente no le gustaba, hay cosas que podemos debatir, pero ese debate que él ya deja abierto es lo importante. Si uno deja un debate abierto, deja la inquietud, deja la motivación, como dice, hagan lío, el poder hablar, escucharnos, y que no hay una sola verdad, ni en ustedes, porque cada uno de ustedes se va con una opinión distinta de lo que yo estoy diciendo. Lo importante es que cada uno pueda asomarse y bueno, mira, este es el resumen. Con esto coincidimos, por lo menos que las Malvinas son argentinas, ya está. Y creo que ese es el camino. Por eso me parece muy importante hablar con ustedes y hablar fundamentalmente con las y los jóvenes, ¿no? Sí, también su óptica y la importancia que le daba él a los jóvenes también, ¿no? De no subestimarlos, de ver lo que sería en el futuro. Quizás... Yo, aparte son mucho mejores que nosotros, ¿viste? Porque dicen, no, todo tiempo pasado fue mejor. No fue así, no es así. El futuro es difícil del que viene, porque estamos en la era de la digitalización. La pandemia hizo mucho daño, le hizo mucho daño a ustedes, ese encierro, en el mejor momento de su vida, fue terrible, fue durísimo, ¿no? Y después, viste, empieza la era de la digitalización, que vos estás yo les digo el ejercicio de ir en un subte o en el tren, todo el mundo con el celular, parecemos zombies todo el tiempo. Si yo por lo menos me voy a caminar todas las mañanas, yo soy medio Forrest Gump y dejo el celular en mi casa, digo, ese tiempo es mío, porque no puede ser que estemos todo el tiempo. Y ahora la inteligencia artificial, que va a ser un desafío mismo para las universidades, para la educación, es un debate. Yo como docente quiero que hay que usarla y saber implementarla, pero también son docentes que dicen que no, pero después los exámenes se hacen en presenciales. Vos usala, pero venís acá y después tenés que responder de forma presencial. Volver a la vieja usanza, ¿no? Viste que puede haber unas tecnologías para cocinar, nuevas ollas, nuevo formato, pero la receta siempre es la de la abuela. Y en esto tenemos que volver a ciertas recetas antiguas para entender que hay un avance que no le podés. Porque estos profesores dicen, sí, no, porque estoy armando los trabajos, porque es más cómodo para un profesor
es mi opinión, darle los trabajos. Si no usa inteligencia artificial todo, pero lo van a usar igual. Entonces, la realidad es que si vos después lo evaluás y si bueno, este es el examen final, si todo eso es parte de un progreso que no lo podés negar. Yo cuando era un poco más joven que ustedes en la escuela, el gran escándalo era la calculadora. Tenía una calculadora y vos no podíamos usar calculadora porque había que hacer las cuentas de matemática de forma manual. Y antes era el escándalo de la televisión, en blanco y negro porque idiotizaba, imagínate hoy lo que sería. Así que bueno, creo que es importante trabajar en eso y en eso construir soberanías. Si se nos permite el atrevimiento, podríamos pedirle que nos cuente algún recuerdo personal que guarde de su tiempo en las islas. Yo estoy trabajando en un nuevo proyecto, que es la batalla final. Y en el medio de la pandemia, un día estaba viendo un partido River jugaba con Argentino Junior un domingo a la tarde y me llamaban por teléfono y yo no atendía. Hasta que era el secretario de Malvinas me dice, mira, te está llamando una periodista, atendela porque es importante. Y me llamó y me dijo que en un remate en el Reino Unido, en Uruguay, se había vendido mi cédula militar a 1.750 libras esterlinas, que es parte de lo que estoy trabajando en este nuevo proyecto. Y ahí me paralicé, porque no tenía idea de dónde había dejado esa cédula militar y cómo se había ido al Reino Unido y que se le haya vendido a esa cifra. Bueno, ni siquiera me dieron un porcentaje, nada. Me pareció muy injusto, me pareció una aberración y dije, la voy a recuperar. La voy a recuperar en mi historia y la voy a recuperar porque es mi identidad, es mía. Mi familia decía, estás loco, no lo hagas. Bueno, pero siempre me dicen que estoy loco. Y dije, no, tengo que recuperar porque no se la voy a permitir. Ahí, gracias a la Embajada Argentina, conocí a un abogado argentino allá, Federico Chincota. Ya habíamos hecho unos textos acá con algunos abogados de acá, pero Federico me dijo, yo te voy a ayudar. Primero no tengo plata, no importa. A mí me interesa que si hay difusión, que podamos tener repercusión. Pero tranquilo que eso lo vamos a hacer. Y entonces empecé 2 años en el medio de la pandemia a reclamar que me devolviera. La persona que la tenía nunca supimos quién era, tenía un nombre de fantasía, Harry Pitt 69, ¿no? Harry Potter y Brad Pitt. Y decía que no me iba a devolver porque él la había comprado, que era de su pertenencia. Y yo decía, no, no es de tu pertenencia, no tienes que devolver. Y mi familia seguía insistiendo en que no me angustiara por eso. Y ahí descubrimos que quien vende mi cédula militar a esa casa de remates era un señor de apellido Sinclair, que fue el oficial que cuando yo subo al Canberra el 16 de junio del 82, es el que me hace la requisa y me saca los cordones, el cinturón, me deja las cartas, me saca los rollos de fotos, una cámara de fotos y mi cédula militar. Hay 44 fotos que yo también tengo que no son mías, porque también esa cámara la encontramos de casualidad cuando nos metimos en un pozo de zorro que no era nuestro y dijimos, muy bien, la cámara de fotos. Y el día 7 de abril del 2022 me llama mi abogado diciendo que el Scott Rayard iba a ir a la casa de este señor a pedirle que le devuelvan mi cédula militar. Y el 16 de abril recupero mi cédula militar. Me llama después por teléfono y me dice, la tenemos acá, está en la Embajada Argentina. Paré el auto donde estaba, me puse a llorar como una criatura. Porque habían pasado, ¿sabes lo que pasa? Que te pasaran 40 años de historia, no sé si vieron una foto de esa, se las recomiendo, están. Porque vos pasás a decir, yo era un pibe de 19 años, mi carrera profesional, en el medio de la muerte de mi abuela, mi abuelo, mi otra abuela, mi papá era un tío, mi otro tío, mi mamá, en el medio mis hijos, mi nieta, es decir, pasaron mi vida. Y entonces, nada, fue una cosa increíble porque es como un túnel del tiempo que vas pensando, ¿qué es esto? Qué larga y qué corta que es la vida a la vez. Eso me ha marcado mucho. Después hay otras historias que siempre me preguntan. Yo la verdad que estoy muy orgulloso de lo que hice en Malvinas. Con mucha gente que
que trató de difamarme o de mentir para desacreditarme, pero quien hable mal de mí me dignifica y me honra, porque yo siempre fui un buen soldado, fui un tipo muy coherente en lo que hice. Y tengo muy buenos amigos, he recuperado muchos de mis compañeros, porque la película también generó un debate y generó grietas que ahora la vemos con mucha más intensidad y había que hacer callar al mensajero. Pero a mí nunca me hicieron callar, a pesar de que pusieron una bomba en mi casa, a pesar de que me amenazaron muchas veces, porque lo importante es hablar. Y yo digo lo que pienso y no voy a claudicar, no me voy a silenciar, porque la diferencia que tengo de ustedes es que yo viví en toda mi adolescencia, no podíamos hablar, no podíamos pensar, estaba prohibido hablar. Y nos llevaron a una guerra. Y después nos decían que no hablemos. Lo importante es que podamos hablar, que podamos escuchar, que podamos escucharnos, ¿no? Yo ahora estoy aprendiendo a escuchar a mis hijos, escucharlos a ustedes, pero fue un proceso muy difícil. Y nada, pero eso de la cédula me marcó mucho. Y me marcó mucho también aquellos que decían que yo no había ido a la guerra, me había dado ataque de pánico. Porque ¿cómo es? Yo no fui a la guerra, pero aparece en un barco mi cédula militar. ¿Y cómo es que yo volví en el Canberra si yo no fui? ¿Me entendés? Es decir, eso dijo, él estuvo en el Canberra. Entonces yo estuve en el Canberra, todo lo otro fue pura fantasía. Y lamento porque yo creo en el diálogo y no creo que haya que mentir o agredir o insultar al otro. Yo no hablo de quien me ataca, que ellos se preocupen por eso. Yo hablo de cómo construir algo distinto y sumar. Y Malvinas necesita sumar. Así que bueno, por eso estoy acá, para sumar, para construir a favor de la esperanza y fundamentalmente a favor de la vida. Ustedes piensan que cuando yo en mi casa a mí me recibieron un perro ladrando en la oscuridad de la noche y debajo de una luz blanca mi mamá. Y estar charlando con ustedes y que esto pueda llegar a los estudiantes no es menor. Y si me dicen qué palabra no te gusta, es la palabra sobreviviente. Yo amo profundamente la vida, y soy un agradecido de la vida. Así que si a mí me dicen sobreviviente, no me vas a encontrar. Y para ir cerrando, para no usarnos del tiempo, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las generaciones futuras? Yo, fundamentalmente eso, ¿no? Que hay que buscar otros caminos. Bueno, pienso en el mensaje y en el legado del Papa Francisco, ¿no? Porque yo estaba muy alejado de la iglesia y él no es que me acercó, sino que me hizo entender que todo puede ser mejor. Yo tuve unos problemas de mi infancia con la iglesia, con los personales y malos tratos, de abusos, y eso me alejó mucho. Después aparecieron los monjes benedictinos de los Toldos, no sé si los conocen, Apache, Pedro Rural, y empecé a tener otro diálogo desde la teología y desde esa mirada. Y un amigo que yo quiero mucho, que se llama León Gieco, ¿lo conocen? Porque a veces voy a lugares que no lo conocen. León hizo la música de la película y me escribió una canción hermosa que se las recomiendo. Él le había puesto Mal Presagio y le dije, no, León, hay que llamarlo Para la Vida, y le puso Para la Vida, ¿no? Y me invitó a ir a la Antártida. Y después hizo un recital maravilloso de un disco que se los recomiendo, Ushuaia La Quiaca. Para los que nos están viendo, acá hay un grupo de estudiantes, el equipo de prensa, no sé. Es más, hay más mujeres que varones, que eso es muy bueno. Y estoy muy agradecido que me hayan convocado. Y termina y me dice, quiero hacer algo. Le digo, mira, León, vamos a ver las estrellas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te imaginas la base Marambio en el medio de la nada, a las 12 de la noche en la Antártida? No hay nada, nadie como tomar un café. Y me dice, pero vamos a morir de frío. Entonces le digo, pongámonos esa ropa anaranjada y vamos, y acá te vas a morir. Sí. De frío, sabes, no es morir, pero se entiende. A las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 12 de la noche. Sí. En un ámbito universitario no podemos, hay palabras que no corresponden. Y nos pusimos, éramos 12 el grupo, nos pusimos toda la ropa anaranjada. Y nos pusimos a ver las estrellas. Y León se emocionó y se puso a llorar. Y cuando le dije que iba a verlo a Francisco ahora, él me dio una armónica para llevarle de regalo, con una frase, un texto muy lindo. Después te lo voy a mandar para que lo vean, porque lo publiqué ayer.
y se pone a llorar y agarra el teléfono satelital y lo llama a un músico, por ahí lo conocen, se llama Charly García. ¿Lo ubican? ¿Vos lo conocés? Lo conozco. Bueno, y entonces lo llama y dice, hola Charly, soy León, hola Leoncito, venite a casa, que estamos tocando la guitarra. Y dice, no puedo, estoy muy lejos. Dice, no puedo llegar porque estoy en la Antártida. Dice, dejate hinchar que vas a estar en la Antártida, venite para casa. Dice, no, estoy en la Antártida viendo las estrellas. Ahí cierro la conversación porque después lo que vino después no lo puedo contar. Ahora, si yo les cuento a ustedes que escribo un libro, que se hace una película, y que cuando estaba escribiendo el libro, mi sueño era ir a la Antártida a ver las estrellas con León Gieco, me hubiesen dicho, estoy loco, divago, es una fantasía, y que es muy difícil de realizar. Ahora, yo tengo un sueño antes de morir, que es ver flamear la celeste y blanca en nuestras Islas Malvinas. Sé que va a ser un poco difícil, pero que hay que entender que pueden pasar 50, 100 años, 500 años y no vamos a claudicar. Y que ese sueño también puede ser un divague, un delirio, algo imposible o difícil de realizar, pero que está. Entonces, que no hay imposibles y que ustedes no se pongan límites de lo que no pueden hacer. Pónganse en límites de la nada, de lo imposible, porque todo se puede hacer y eso me parece que es lo importante. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias.